Gobierno de México. Pues Macahú, Kamadi Porgillo wa Nunampa, Kamadi Mantutate, Kamadi Mañowi, Maracay. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí y a mi comité también. Bueno, pues voy a comenzar con mi tema de tesis, que es análisis de las expresiones de enotomías de San Ildefonso Hidalgo, estructura narrativa e interacción. Bueno, el contenido que ahorita voy a exponer pues son objetivos, preguntas de investigación, voy a exponer la lengua y la comunidad, muy brevemente también el marco teórico, sobre todo me voy a centrar en la parte de la metodología y también algunos capítulos que me parecen ahorita pertinente mostrar y bueno, parte de las conclusiones y resultados de la tesis. Y bueno, como objetivo general pues fue realizar un análisis de las expresiones de emoción, en especial enojo, amor, tristeza y alegría, a través de instrumentos de elicitación, narraciones personales e interacciones espontáneas entre las personas otomíes de San Ildefonso Hidalgo. Algunos de mis objetivos específicos pues, fueron la descripción lingüística, la codificación lingüística de las emociones, identificar algunos fenómenos del lenguaje figurativo, también describir y analizar multimodalmente todos esos comportamientos emocionales, describir, muy importante, las representaciones culturales y sociales que hay detrás de este fenómeno emocional. Y por último, pues tratar de proponer un modelo de análisis de las emociones, digamos, a partir del otomí. Y bueno, la lengua y la comunidad es el otomí o ñajú de San Ildefonso Hidalgo, que es una variante particular. San Ildefonso es una comunidad que pertenece al municipio de Tepeji del Río de Ocampo, que esta se encuentra al sur de la región denominada Valle del Mezquital. Ahí podemos ver en un punto rojo donde se encuentra San Ildefonso. Y bueno, dentro de mi marco teórico, debido a que el fenómeno de las emociones es un fenómeno complejo, pues eché de mano de diversos enfoques teóricos, entre ellos la lingüística descriptiva, la lingüística antropológica, que podemos ver ahí la etnografía multimodal, el arte verbal, análisis narrativo y conversacional, así como de enfoques de la antropología, la sociología y la psicología de las emociones. Y pues mi primer gran interrogante pues era definir qué es una emoción. Estos autores nos manejan que una emoción tiene principalmente tres componentes. Una reacción fisiológica, es decir, una reacción del cuerpo, un sentimiento y lo que vamos a analizar es la expresión, que pueden ser de diversos tipos, como la expresión facial, la verbal, la gestual o la de acción, entre otros. Y bueno, también dentro de los estudios de las emociones, digamos como hay dos grandes enfoques o dos grandes corrientes, por un lado está la universalista y natista y por el otro lado está la antropológico constructivista. Y bueno, también dentro de esta discusión pues se pueden ver cosas como si hay emociones básicas, emociones secundarias, complejas o construidas. Y bueno, dentro de la corriente antropológica constructivista, pues nos dice que las emociones tienen o comparten las diversas sociedades componentes básicos. ¿Sí? Es decir, cada sociedad desarrollará y socializará ciertas emociones, pero también su expresión va a estar influenciada por la cultura, es decir, habrá un filtro cultural para su expresión. Entonces, también las emociones surgen y se construyen en prácticas interactivas, ¿no? Ancladas a un tiempo o a un espacio, es decir, las emociones van a aparecer en la interacción humana y bueno, como fenómeno complejo o se dice que pues viene en un paquete semiótico en el que se puede incluir desde el lenguaje, cuerpo, gesto, la prosodia, incorporación. También vamos a ver el ámbito sociocultural, fenómenos psicológico-cognitivos, fisiológicos, valorativos, morales, etc. Y bueno, también hay otras corrientes que nos dicen que las emociones son vehículos para expresar nuestros juicios morales. Y bueno, la metodología. Como decía, es un fenómeno complejo, por lo tanto requería yo de diversas fuentes y la etnografía multimodal me apoyó mucho en ese sentido. Todos los datos aquí recabados son datos de primera mano, recogidos en trabajo de campo, a partir de diversas herramientas como la licitación, con estímulos visuales e interacciones espontáneas.
Muy importante de esto es el apoyo que me dieron los colaboradores, las personas que me ayudaron a esta investigación. Para ello, vi como una especie de necesidad de hacer una tipología y entonces los dividí, digamos, hacia los colaboradores en tres tipos. El informante, que es aquella persona que solo me apoyó a darme los datos. El consultante, que me apoyaba en ver algunas dudas que tenía yo o análisis sobre los datos. Y el facilitador, que fue también la persona que, por ejemplo, me ayudó a colocar cámaras, micrófonos, me dio permiso de colocarlas en su casa, en su lugar de trabajo, pero que también fueron partes de la interacción misma, ¿no? Con algunas instrucciones que les daba. Y bueno, en total fueron 10 mujeres, 15 hombres, entre 31 a 89 años en ese momento, ¿no? En el tiempo de trabajo de campo. Y bueno, utilicé 5 instrumentos, de los que ahorita voy a hablar de 2 específicamente: los estímulos visuales, que un video y unas fotografías, y guión de entrevista. Bueno, dentro de los estímulos visuales utilicé un video animado de aproximadamente 3 minutos. Hay los personajes, es un monje y un perro. Entre ellos tienen diversas situaciones emocionales, lo que me ayudó a obtener diversas expresiones. Bueno, el propósito pues fue la obtención de narrativas emocionales dirigidas. Y bueno, el procedimiento, las instrucciones básicas que yo les daba es que al momento que yo les mostraba el video, me lo podían narrar en tercera persona, ¿no? Me iba narrando lo que iba sucediendo posteriormente. También les pedí en primera persona, ¿no? Es decir, que encarnaran ya el personaje del monje. Y bueno, utilicé 6 narraciones. Al término de este ejercicio, les pedía yo una reflexión o les aplicaba yo el cuestionario. Y bueno, otro instrumento fueron las fotografías con expresiones faciales, y el objetivo era la obtención también de expresiones de emoción a partir de ella, pero sin embargo también hubo otras cuestiones como ver cómo interpretaban las personas estas fotografías. El procedimiento igualmente pues fue irles pasando las fotografías, hacerles preguntas específicas. Les pedí que hablaran de forma natural, no importaba que pudieran utilizar algunas palabras en español, y se podían apoyar en gestos o expresiones faciales para responder a las preguntas. Y al último también les pedía yo una reflexión sobre el ejercicio o les aplicaba la entrevista. Y bueno, ahí tenemos las fotografías, fueron aproximadamente de 28, y ahí tenemos algunas preguntas. A veces se las hacía de manera bilingüe o algunas ocasiones más en español o solo en otomí. Y bueno, el guión de entrevista pues era básicamente una batería como de preguntas, por ejemplo, generales, donde les pedía yo, platíqueme alguna situación de tristeza, alguna situación de enojo. Sin embargo, también yo creaba preguntas más específicas cuando yo ya sabía algo de la persona, ¿no? Por ejemplo, uno de los colaboradores supe que había tenido un asalto y le pregunté sobre él. Otra persona también me platicaba sobre problemas con su jefe, ¿no? Entonces, de esta manera me ayudé también como ya conociéndolas un poquito más, ¿no? Y bueno, el cuerpo de la tesis pues se compone de 9 capítulos, 5 de los cuales son de análisis, tenemos de conclusiones y unos anexos que viene el glosado de los datos. Y bueno, la primera parte está dividida en los capítulos 4, 5 y 6. Es producto de los estímulos visuales, de licitación, más el resultado fue más el repertorio de expresiones de emoción y las de interacción espontánea, que fue el capítulo 7 y 8, donde pues lo que yo pretendía era el comportamiento multimodal emocional. Bueno, uno de los primeros capítulos es el capítulo muy gramatical, muy lingüístico, llamado gramática otomí de los afectos o construcciones afectivas. Y bueno, este lo voy a obviar un poquito porque me gustaría más explicar los capítulos donde hay más esta cuestión de la interacción. Y bueno, el objetivo de este capítulo pues era mostrar la codificación lingüística de los 4 elementos de una construcción afectiva, ¿no? Una construcción afectiva se dice que puede tener cuatro elementos, ¿no? Que es el experimentante, es decir, aquella entidad que siente; el afecto, que puede ser un enojo, ¿no? Puede ser la emoción en sí, ¿no? El estímulo, es decir, o causa de la emoción; el locus, que es el lugar del afecto. Sí, pero también me fue importante ver la codificación de los papeles semánticos, porque más allá de eso también podía yo notar de cierta manera en el lenguaje figurativo algunos comportamientos, ¿no? Entonces, el meta, receptor, poseedor y locación también fueron
importantes en este análisis, ¿no? Entonces, estas son las secciones más importantes, la de morfosintaxis y luego este mapeo de ver cómo una construcción lingüística pues codificaba estos papeles y estos elementos. Y bueno, el primer capítulo ya de interpretación o de las expresiones de emoción, pues como decía, es de las fotografías y el objetivo era la obtención de léxico emocional, el capítulo 4. Dentro de este capítulo, quiero destacar dos secciones, análisis de las expresiones faciales y ya con las expresiones de emoción, que las voy a mostrar en cuadros, las fotografías, y luego ya la parte del análisis, ¿no? De las expresiones faciales, y lo que quiero destacar precisamente es el léxico y las expresiones faciales. Como decía, también estas fotografías me dieron para otros datos, ¿no? Aparte de emoción, también había expresiones de estados de ánimo, posicionamiento afectivo y moral, gestual, disposición corporal, estados fisiológicos, habla afectiva y compasiva. Y bueno, tengo un ejemplo ya en la parte del análisis. Aquí, por ejemplo, se le pidió que hiciera un gesto de enojo, de hartazgo. Entonces ya los colaboradores me daban este tipo de expresiones, ¿no? Buda alterado, bajaracue, un baracue, un saranacue, ¿no? Mayormente tenemos esto. Pero también tenemos otros comportamientos, es que Nenamuni quiere golpear o pocos amigos, ¿no? Es de pocos amigos. Y luego también pues salieron estas cuestiones de elementos gestuales como Yutarada, ¿no? Muestra tus ojos. Y luego Miteratsi, aprieta sus dientes, ¿no? Y vemos este tipo. Y después también tenemos la valoración. Mayormente la gente dijo, pues esta es una mala cara, ¿no? Entonces tenemos ahí una valoración moral. Y bueno, dentro del análisis del léxico, ya de las expresiones, pues encontramos, por ejemplo, puse en varios cuadros, así por emoción. Por ejemplo, aquí muestro expresiones de alegría. Y Pajo está muy contento, ¿no? Y luego Jorim Ui está alegre. Teto es como está sonriente, ¿no? Bu alegre, está alegre. También, pues como decía, encontré expresiones de habla afectiva. Tenemos el uso aquí muy recurrente del honorífico chi, como podemos verlo allí en léxico de apoyo, el diminutivo tuki y el afectivo ti. Entonces, por ejemplo, tenemos una expresión como chiñeje, pobrecito hombre, y puratukue está enojadita, y es muy bonito porque el cue, que es el enojo, es su enojito, ¿no? Le salió su enojito. Y la tuchiné, ¿no? Su boquita, es como más bien como su boquitita, porque tiene doble marcación. Y era tudá, era chutzi, ¿no? Para decir eso sí, pero sí, o chutzi, tenemos tu cuadra también, ¿no? Como enojoncita. Cuando puse las fotografías de la niña, surgió esta habla afectiva. Y bueno, también tenemos, decía yo, léxico gestual o de disposición corporal, por ejemplo, para asco, ¿no? Vipetaracane, saca la lengua, en enojo niteras y, ¿no? Aprieta los dientes, vipoñarada, se le salen los ojos en miedo, cotarada, en vergüenza, ¿no? Tapa sus ojos o también como cierra sus ojos o tapa su cara. Entonces, de esta manera fui haciendo el corpus con diversas expresiones, salieron el corpus es bastante rico. Y bueno, otro capítulo también sobre un estímulo visual, pues fue el del perrito, decía yo que fue un video. Encontramos principalmente expresiones de tristeza, compasión y alegría, aunque también salen algunas de enojo, ¿no? Entonces, estas narrativas, pues las utilicé para describir y analizar las expresiones de emoción. Y la sección que ahorita me interesa mostrar es la parte del análisis léxico y de las expresiones de emoción. Y entonces tenemos, igualmente hice cuadros, ¿no? Por ejemplo, para referirse cuando expresaban estas emociones hacia el perro, ¿no? Ya, como decía yo, en primera persona, por ejemplo, Matichatio, ¿no? Es como mi perrito querido porque está marcado también como doble vez la afectividad con el ti afectivo
Y bueno, perro se dice satio, pero para decirle perrito, chatio, ¿no? Matituyo ni, también mi perrito, mi cachorrito, Juecateima firulais, pobrecito de ti mi firulais, chigú, que es bonito, perrito querido, es una palabra muy halagadora hacia los perros, ¿no? Exclusivamente para los perros, para decirle que es que se le quiere mucho al perro. Un chagué también es otra utilizada también para personas, que se le puede decir es muy bonita, o es muy bonito o algo, ¿no? Gipacajó, estoy muy contento. Iteca, es como me estoy riendo, ¿no? Me da risa. Merece que quemaí, mereces que te quiera. Y apacuá, ¿no? Cuando el perro estaba moribundo, él le pedía a Dios que regresara a su perrito, ¿no? A la vida. Paga ochi, para acurrucarte. Es muy importante aquí, por ejemplo, el verbo ochi, que el verbo ochi es un verbo de acostar, pero es un verbo muy afectivo, ¿no? Es parecido al acurrucarte, pero con mucho afecto. Y bueno, tenemos otras como de enojo, ¿no? Macongua, mansebi, rima, ¿no? Tenemos algunas otras, Yipomacuega, estoy muy enojada, ¿no? Y tenemos otras despectivas, ¿no? Namangasatio, mangatuyo, namangachayo, ¿no? Y tenemos ahí pinche perro, el perro mugroso, ¿no? O un verbo ahí, ve, lo que me faltaba, de hartazgo. Híjole, triste también tenemos algunas, ¿no? Juan y arrepiente, de verdad estoy muy arrepentido. Y bueno, esas fueron algunas de los resultados. Continúo para la parte de una narrativa. El capítulo 7, vamos a hablar del amor como afecto, acción y construcción social. Y les decía yo, este capítulo fue a partir de una narrativa de una persona ya de la tercera edad que me narró su amor, ¿no? Su enamoramiento de juventud. Y este capítulo también es fue uno de los que me costó un poquito más trabajo porque el amor es una emoción muy difícil de definir, ¿no? Y entonces, pues el objetivo era el análisis de la emoción del amor a partir de una narrativa y también a partir del ritual de cortejo que se hacía anteriormente, ¿no? Llamado el arrebato del ceñidor. Y bueno, las secciones más relevantes, digamos, importantes del capítulo, pues es la parte del enamoramiento y el cortejo en la comunidad de San Ildefonso, la narrativa de amor, voy a mostrar la estructura narrativa, y bueno, también la parte de análisis, voy a mostrar las expresiones de amor, las de acción y las de construcción social o las de implicación social. Y bueno, no voy a poner ahorita el ritual de cortejo, pero se trataba de que anteriormente las mujeres se ponían su ceñidor y el enamorado se lo quitaba y de cierta manera decía, ahora yo quiero que tú seas mi mujer, ¿no? Entonces comenzaba un diálogo, posteriormente de ahí se ponían de acuerdo con los padres para el casamiento. Y bueno, también no solamente al momento de arrebatarle el ceñidor, ya tenía que aceptar. También podía ser rechazado el conquistador, ¿no? Por la chica. Y bueno, la estructura narrativa de esta historia de enamoramiento, pues lo trabajé con base en el modelo de Labov y Valetsky. Y bueno, consta, como vemos ahí, de 21 episodios, aproximadamente arriba de 180 líneas. Y bueno, las dividí, ¿no? Los primeros 2 episodios viene mucho esta cuestión del resumen y orientación que nos habla sobre qué está pasando, o de qué trata la historia, ¿no? Y los involucrados. Posteriormente, ya en la parte central, pues viene la complicación y mucha cuestión de evaluación, ¿no? Y bueno, la tercera parte, pues ya viene la resolución, la coda, ¿no? Concluye en la persona su narrativa. Y cada uno de estos episodios también viene etiquetado conforme al el comportamiento emocional que allí narra. Y bueno, algunas de las expresiones vemos, por ejemplo, expresiones de amor, ¿no? Siempre Nañomam Uy, siempre va a estar en mi corazón. Siempre Nuara Beña, Namuhamam Uy, ¿no? Esa mujer siempre va a estar o va a vivir en mi corazón. También dice, yo conocí a una muchachita, ¿no? Una muchacha muy bonita. Y vemos ahí las palabras sushi, chuchi, chinchajó. Y bueno, también nos habla otra, en el ejemplo 5 otra manera también de expresar su amor, ¿no? Gasiente capeza namui,
sentí que tuve un sentimiento, un querer muy bonito, ¿no? Y otra en 7 también, cómo es que percibe el enamoramiento, ¿no? Viso Mañashu entró en mi cabeza. Y bueno, tenemos otros ejemplos también donde podemos ver la parte social, ¿no? La parte de compromiso. Muchas veces el chico, el narrador, cuando decía que me quiero acercar a esa chica porque yo, porque me gusta y porque quiero casarme, decía, sí, decía, voy a hacer mi casa, ¿no? Por eso me apuré a hacer mi casa porque posiblemente ella me va a hacer mi esposa. Entonces, vemos ahí el compromiso de proveer, ¿no? De hacer la casa, de ser capaz de dar a conocer que es capaz de proveer, ¿no? Vemos también muchas expectativas, ¿no? Yo pensé que me iba a casar con ella, yo pensé que ella iba a vivir con ella, pero también vemos cuestiones de rechazo, ¿no? Hingi Hetki no me miraba, a pesar de eso, y no. Y bueno, pues al final no la conquistó. Y bueno, podemos ver aquí algunas cuestiones entonces en la narrativa, ¿no? Que pues esta narrativa pues tiende a un amor trágico, platónico, es una idealización de un amor, pero también vemos muchas prácticas sociales, cuestiones, rituales institucionalizados, ¿no? Como en el cortejo, ¿no? Los chicos saben qué hacer al momento de arrebatar el ceñidor, también lo vemos en la narrativa, cómo acercarse al diálogo y tratar de que ella se fije en él, ¿no? Y las responsabilidades también que hay en pareja, en el matrimonio, como hacer la casa, ¿no? Y bueno, también el papel de la familia. Y bueno, como decía, la palabra amor no solo remite a una emoción, sino a acciones o prácticas socioculturales que inciden en instituciones, ¿no? Como el matrimonio, los roles de género, el amor de pareja, etcétera. Es decir, tenemos modelos culturales. Y otra que también, otro capítulo que les quiero mostrar pues es el enojo como posicionamiento afectivo y valoración moral. En este también fue a partir de grabaciones de interacción espontánea. Y bueno, el objetivo es el análisis multimodal del enojo en dos interacciones familiares espontáneas. Y lo que vamos a ver aquí es el enojo como el eje central de la interacción. Y vamos a ver tres secciones del capítulo, ejemplos de la conversación entre un padre y un hijo, y una interacción familiar a la hora de la comida, y posteriormente vamos a ver algunos fenómenos multimodales y de arte verbal, que ahí señalo. Y bien, entonces en la sección de el padre e hijo, a ellos dos yo les apliqué el estímulo visual del video, posteriormente les dije que me hicieran una reflexión, que se sentaran, les pedí permiso para grabarlos y ahí comenzó esta cuestión, ¿no? Del enojo. Era un diálogo en que uno al otro se reprochaban, ¿no? El padre le decía que el hijo no era buen hijo, el hijo le decía que no había sido ni buen padre ni buen esposo, ¿no? Entonces vemos una cuestión de mucho distanciamiento afectivo. Por ejemplo, allí en la línea 16, Nuni Tiñeje, ¿no? Cuando dice este señorcito, ¿no? Una manera de hacer un distanciamiento afectivo. Y dice, solo quiere estar solo, ¿no? Y también el señor pues expresa de repente, ¿no? Él me cuenta que tuvo pues peligro de muerte y dice, bueno, pues yo regresé y nadie me valora, ¿no? Ni Mengi Hingi valora. Y cuando dicen no me valoran, pues se lleva la mano a esta parte del cuerpo, ¿no? Entonces vemos que también señala dónde posiblemente tiene este sentimiento. Y luego, bueno, también cuando el hijo empieza a hacerle sus reproches, el padre empieza a hacer esto, como una especie de desacreditación, de decir, no le crean, no lo escuchen, está diciendo mentiras, ¿no? Entonces vemos ahí un comportamiento multimodal donde, bueno, desacredita, como decía, pues los argumentos del hijo. Y vamos a pasar ahora a la interacción familiar, que es la hora de la comida, donde pues el padre y la madre invitan a los hijos y a otros invitados más a comer. Vamos a ver cuestiones de directivos, que los directivos tienen la función de hacer algo, que alguien haga algo o que cumpla una función, básicamente una especie de orden. Vemos un reciclado, es decir, repetición de algunas expresiones. Vamos a ver entonces también expresiones de enojo que desacreditan y la persuasión, ¿no? Cómo incide un participante en el otro. El padre inicia, dice, vengan a comer y hablen en otomí nada más, ¿no? Y entonces, viendo que los hijos no responden a este directivo, no a esta orden que les dan, el tío invitado
dice, ay, estos son unos rezongones, remeda nada más, se la pasan burlando, ¿no? Y entonces persuade a la madre, a la esposa. Dice, sí, son regañones, ¿no? Esos niños. Entonces vemos ahí también la desacreditación, ya un enojo, ¿no? Y la persuasión del tío hacia la esposa. Y bueno, tenemos también, ahora la esposa es la que comienza también, ¿no? Insisten en los directivos de llamar a los hijos a la mesa, siguen sin obedecer. Entonces, vemos cuestiones de enojo por este incumplimiento de los directivos, pero también uno de los invitados rechaza la comida, ¿no? Aleja el plato. Entonces, hay también un rechazo de este ofrecimiento. Entonces la esposa dice, Nara, Nasi eras ella, ¿no? Que se coman su desprecio. Y el tío es persuadido y también recicla la misma expresión. Ella, ¿no? También, que se coman su desprecio. Y después también dice el tío, pues si no comen, ya ni modo, ¿no? Y vuelve otra vez la mamá, ella, ¿no? Que se coman su desprecio. Y el tío dice, pues ya, ni quien les ruegue, ni quien les ofrezca de comer. Vemos ahí entonces este tipo de expresiones. Y bueno, ya como parte también de los resultados y tratando de ver estos fenómenos multimodales y de arte verbal, encontré pues mucho uso del léxico y entonces vi que, por ejemplo, en la primera interacción de padre e hijo, el padre hacía una especie de construcción de marcos emocionales. Por ejemplo, en este caso vemos uno de solidaridad y de pérdida, donde vemos expresiones como Quinto Bulli, ya no hay quien viva con uno porque él vive solo, ¿no? Ya gada bimaú, ya todos se van, ya cosega, ya me quedé solo, ya que puse, ya igualmente ya estoy solo, ya gabedi, ya lo perdí, ¿no? Ya vi nunca damengui, ya nunca regresan, ya vi más. Lo que vemos aquí entonces es mucho léxico que refleja, que él expresa como una soledad y pérdida, ¿no? Por ese distanciamiento familiar. Otro también son los fenómenos de paralelismo y de gesto de lista. Entonces, este gesto de lista es que va diciendo, va haciendo, por ejemplo, se describía mucho en las recetas, le pones sal, le pones pimienta, etcétera, ¿no? Vamos contando lo que hacemos un conteo conforme vamos diciendo algún elemento o alguna expresión. Entonces, este paralelismo junto con este gesto se utiliza mucho en el reproche, ¿no? Entonces el padre le dice, pues no nos preocupamos solo por nosotros mismos, no nos preocupamos nunca por nuestros padres, ni por nuestras madres, ni por sus hermanos, ¿no? Y también cuando el hijo le dice, bueno, y todo eso que compraste, ¿a dónde lo tiraste? ¿A quién se lo diste? ¿A quién se lo vendiste? ¿No? Una manera de ir enumerando todo este reproche, ¿no? Es muy recurrente entre ellos dos esta estrategia, ¿no? Y bueno, también otros fenómenos como tacto y mirada y alineación corporal. Vemos que, por ejemplo, el tacto es muy escaso, a pesar de que padre e hijo están juntos, pues vemos precisamente por la distancia afectiva que hay entre ellos dos, el tacto muy escaso. Otro fenómeno que también es muy importante es la mirada, ¿no? La mirada, por ejemplo, en el caso de la familia comiendo, pues como son muchos y es como muy difícil, pues tener un diálogo con alguien más porque todos están hablando, la mirada es la estrategia para elegir al interlocutor. Voy a hablar contigo y por lo tanto te voy a ver, ¿no? Y por otro lado, la no alineación de la mirada, la evasión de la mirada, pues es también el no quiero tener un diálogo y posiblemente por vergüenza. En este caso, por ejemplo, en la figura 24, porque este fue el sobrino que dijo yo no quiero de comer y alejó el plato, posiblemente por esa vergüenza o porque le estén preguntando el por qué no quieres comer o que le lancen algún reclamo, prefiere él no mirar, ¿no? Y el padre está muy insistente queriéndole saber por qué no quiere comer, ¿no? Y le pregunta muchas veces que si ya comió, por qué no quieres comer, etcétera, ¿no? Vemos muchas de estas preguntas. Bueno, dentro de las conclusiones o resultados finales, pues hice un cuadro con las emociones que salieron, ¿no? Entonces tenemos ahí estas diversas emociones, pero también hay unas emociones que están codificadas en los verbos, pero otras están codificadas en nominales, ¿sí? Y entonces de esta manera muestro allí este repertorio que salió de las emociones. Digamos, es el léxico para describir las emociones, porque como hemos visto, pues las emociones
se pueden actuar de distintas maneras, ¿no? Ese es, digamos, el léxico básico. Y bueno, es muy importante, también me preguntaba, y también mi comité me preguntaba, qué vamos a encontrar el otomí dentro de estas expresiones, ¿no? Entonces, es muy importante en las expresiones de emoción los términos del cuerpo, pero también los conceptos de persona. Por ejemplo, en el caso de da, que son rostro, digo, perdón, ojos, pero que también se puede traducir como el rostro, ¿no? Vemos un fenómeno de metonimia, parte todo. Este rostro es donde se expresan las emociones o los estados de ánimo y donde también se interpretan, ¿no? Y otro concepto muy importante es el centro emocional o sede emocional, es decir, una parte del cuerpo donde se tienen las emociones, ¿no? Puede ser de manera física o de manera abstracta, ¿no? Entonces, algunos autores hablan sobre este centro o sede emocional y lo podemos encontrar en Otomí. Tenemos dos términos, muyi, que se refiere al estómago, o término o corazón material, también que es el centro energético, el centro anímico de la persona. Pero también tenemos el muyi, que es el ser, la vida, el corazón informal, es decir, inmaterial, la energía, la historia, que también se puede entender como sentimiento, como lo vimos en las expresiones de amor, ¿no? Puede ser entendida también como alma o nuestra forma de ser, ¿no? La vida. Y bueno, como decía yo, las emociones también es importante el concepto de persona. Entonces, vamos a ver en este cuadro algunas emociones y cómo estas emociones se expresan a través de esto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la emoción, podemos tener dos tipos, como dos expresiones de emoción, uno que tiende más a la preocupación y a otro que tiende más a la depresión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de preocupación, vamos a utilizar un léxico configuracional o de apoyo, el verbo tú, que es el verbo morir, más muy. Cuando digo que el estómago se muere, estoy teniendo una tristeza, preocupación. Pero también podemos utilizar frases con ojo, que es el verbo matar, pero vamos a utilizar la energía de la persona, que es el uyi, y si digo que estoy matando o alguien está matando su uyi, tengo una tristeza o depresión. También vamos a utilizar el uji y con otro léxico configuracional o de apoyo, hogan, que es ser bueno. Cuando utilizo esos dos puedo tener expresiones como hogamam uji, ¿no? Estoy alegre, es como mi ser está bien, ¿no? Está bueno. Y bueno, otro concepto también que es el sa o la dignidad o vergüenza que lo vamos a ocupar en la expresión con el verbo beadi, que es el verbo perder, carecer o hacer falta, ¿no? Entonces, beza es la vergüenza, es aquello que se pierde, es decir, se pierde esta dignidad. Y bueno, en las expresiones de emoción de amor, pues también vemos, por ejemplo, el uso de ñashu, mfeni, ¿no? El pensamiento y otra vez un uy, y vamos a ver cómo vimos hace rato, ¿no? Que llegó a mi corazón, que llegó a mi cabeza en algunas expresiones para expresar enamoramiento. Y bueno, trato de caracterizar las emociones en Otomí, el Mahdi, que es el amor, que también tiende a un respeto, cariño. Muchos también lo entienden como el chiquear o el consentir. Y bueno, tenemos el término Sa, dignidad, que refiere pues a un concepto muy moral, ¿no? El valor de la dignidad o de la vergüenza. Ne, que es el amor, el querer o también la persona querida, que tiende a la parte de la atracción. El Kue, que es el enojo, pues es utilizada, como vimos, en situaciones de juicios morales, en situaciones de conflicto. El empaja, que es la alegría, pero es una alegría que tiende hacia una tranquilidad, no hacia una euforia, ¿no? Entonces es un estado de tranquilidad. Y bueno, el de muy, como ya lo vimos, pues tristeza o duelo, y que puede tender bueno, en estas expresiones, hacia la tristeza o, perdón, a la preocupación, o ya más a la depresión. Y bueno, las consideraciones finales que pongo aquí. Bueno, las expresiones de emoción están entretejidas con varios ejes que involucran la gramática, la cognición, el discurso, la gestualidad, la corporalidad, la prosodia, ancladas y se construyen en la interacción humana. Y como vimos, las expresiones lingüísticas de emoción en Otomí nos muestran un modelo cultural, también nos muestran esta cuestión de los valores y un marco de referencia. Y en la parte de los gestos, pues algunos gestos y expresiones faciales fueron reconocidas como intensificadores o elementos de las mismas, ¿no? Porque había ciertas fotografías con la intención de mostrar cierta emoción
y no así, ¿no? En el caso, por ejemplo, del enojo, muchas veces cuando hacían esto, decía, pues es que está como muy alegre, ¿no? Entonces decía esto, ¿no? Por la fuerza que daba. Y luego, bueno, pues no todas las expresiones faciales tienen un significado emocional determinado, ¿no? No siempre se interpretan de forma similar y el contexto era importante para su interpretación. Muchos de los entrevistados tenían que tomar elementos alrededor de la fotografía para poder decir de qué se trataba, ¿no? Por ejemplo, uno de los chicos traía una playera de un equipo y dice, está triste porque perdió su equipo, ¿no? Entonces, de cierta manera, tenían que tomar más elementos para poderle dar sentido a la expresión facial. Y bueno, las emociones no solo deben ser estudiadas desde la expresión lingüística, sino en el uso y la interacción natural. Y bueno, Kama dijo, muchas gracias. Espero que no haya sido muy... No haya... Gobierno de México.